hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy 4 de junio damos comienzo al programa 338 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 338, que corresponde al sábado 4 de junio, y como es habitual lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con la columna de Hernán Pereira sobre política internacional. Le sigue la columna de Fernando Isas sobre temas de Palestina y Medio Oriente, presentando hoy el primer micro sobre Egipto. Y luego, cerrando el primer bloque, la columna de Amable López Martínez, que se va a referir hoy a productividad laboral. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y entramos al segundo bloque con la mirada poética de José Muñiz. A continuación hacemos un homenaje a la guerra de Malvinas, del cual estamos atravesando los 40 años de su recordación, con la mirada de las columnas musicales de Aquí Folclore y Detrás de un Tango, cuyos columnistas van a bucear en los temas musicales recordando la situación de las islas. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace unos años. Se cumplen 100 días de la guerra en Ucrania. El presidente de Ucrania, Zelensky, admitió que Rusia ocupa hoy el 20% del territorio de Ucrania, es decir, que se ha consolidado en esa ocupación y falta muy poco para que ocupen toda la región de Donetsk. Tienen el 80% de la ciudad de Severodonetsk y
un porcentaje similar de otras ciudades más pequeñas, satélites de esta, y si toman definitivamente esas ciudades, estaría totalmente la zona de Donetsk en manos rusas. Aproximadamente un 25% del territorio ucraniano directamente en manos rusas. El secretario general de la OTAN ha dicho que ahora todo depende de Ucrania, que si Ucrania decide hacer concesiones territoriales a Rusia, bueno, está en su derecho de hacerlo, y que ese podría ser un camino para alcanzar la paz. Los rusos dicen que las autoridades ucranianas no se sientan a negociar, no quieren sentarse a negociar, y que la estrategia de Estados Unidos de apoyo al gobierno de Ucrania es hasta el último ucraniano contra Rusia. Y por eso le van a dar ahora misiles más poderosos de ataque. Los rusos temen que sean usados para atacar directamente territorio ruso y que la guerra pueda generalizarse de este modo. Biden dice que estos misiles los van a entregar con el compromiso ucraniano de no usarlos en territorio ruso. Pero bueno, cuando uno tiene armas y está en guerra, no sé qué es lo que puede hacer, o qué es lo que no puede hacer, y cuáles son los límites. Yo creo que es muy difícil eso, ¿no? De todas maneras, también los alemanes ahora van a dar misiles de defensa antiaérea, dice que son los de última generación, lo mismo que tienen ellos, para proteger a sus ciudades. Es decir, toda la estrategia de las potencias occidentales destinada a que Ucrania lleve una guerra de desgaste en contra de Rusia lo más larga posible. Es decir, si en términos de boxeo sería como sacarle piernas al adversario, ¿no? Y el adversario de las potencias occidentales claramente es Rusia. Hay una alerta de UNICEF, dice que más de 5 millones de niños de Ucrania necesitan asistencia humanitaria en este momento, que hay alrededor de 5.000 chicos afectados físicamente por la guerra, entre muertos y heridos, y los afectados psicológicamente. Esto realmente es tremendo, ¿no? Como una consecuencia de la guerra. Y además está el tema del encarecimiento de los alimentos y de los combustibles como consecuencia de la guerra. Esto afecta muchísimo a los países del tercer mundo, especialmente a los de África y algunos de Asia, y hay negociaciones para liberar los embarques de cereal desde el puerto de Odesa, de Ucrania, y también desde puertos rusos, para permitir que los mercados internacionales de cereales, en los mercados se logre bajar el precio, y por lo tanto que también la inflación en los países te afloje un poco. En realidad hasta el momento el tema de la inflación se está convirtiendo en una pandemia mundial. 10% en muchos países de Europa, el 8,5, 9% en Estados Unidos. Es decir, son cifras realmente que no se veían hace muchísimos años y que hablan de una desestabilización económica del mundo occidental. Habrá que ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Los rusos están diciendo que la política de Estados Unidos es llevar esta guerra de desgaste lo más lejos que puedan y que no va a haber por ahora negociaciones de paz. Si nos corremos a lo que está pasando en nuestra región, en la América del Sur, obviamente lo más importante en el horizonte son las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, el 19 de junio, donde se enfrenta el candidato progresista Gustavo Petro versus una especie de Milei viejo, Rodolfo Hernández, un hombre de 76 años, un empresario de la construcción, total y absolutamente antisistema, que en forma sorpresiva logró el segundo lugar. Recordemos, en la primera vuelta Petro sacó 8,5 millones de votos, el 40,5%, contra Hernández, que entró segundo con el 28,1% y 5,9 millones de votos. El tercer candidato, que era el pollo derechista Gutiérrez, sacó el
el 24% de los votos. Si se suman mecánicamente los votos de Hernández con los de Gutiérrez, tendrían el 52%, pero no hay traslado mecánico de los votos de derecha al candidato, en este caso ultraderechista, Rodolfo Hernández. Y Petro está tratando de llegar muy fuertemente a los sectores de centro y de derecha que eventualmente podrían darle el triunfo en las elecciones. Las encuestas hoy por hoy dan un empate técnico. Solamente hay algunas proyecciones muy inclinadas a la derecha que dan ventaja de Hernández 52-44, pero no parecen ser serias como para ser tomadas en cuenta. Hay una denuncia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que Petro está sometido a una campaña sucia igual a la que sufrió él en México y de la cual pudo salir triunfante por el apoyo popular. AMLO acusó directamente a Hernández y a la presencia de potencias, que no dijo cuáles, pero obviamente se trata de Estados Unidos, de impulsar a través de los medios de derecha esa campaña sucia en contra de Petro, que es comunista, que Colombia va a ser igual que Venezuela, que es guerrillero, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos que se puede decir de un candidato progresista, que también se dijo en la Argentina. El problema de Estados Unidos es que están apoyando a un candidato ultraderechista en el país donde se les escapó la política. Estados Unidos tiene en Colombia su aliado más fiel en la América del Sur y ha sido el incondicional aliado en los últimos 60, 70 años. Hay 8 bases militares de Estados Unidos en Colombia, es el único país de la América del Sur donde hay directamente bases militares, hay algunas otras disfrazadas en algunos otros países, pero en Colombia están directamente presentes. Y además está directamente presente la DEA, que controla desde Colombia el tráfico de drogas prácticamente hacia todo el mundo, porque Colombia es el mayor productor de coca. Esto para Estados Unidos políticamente es un golpe muy fuerte, muy duro, lo que puede ser el triunfo de Petro. Pero además hay que ver que en octubre son las elecciones en Brasil y que todo hace pensar que va a ganar Lula, con lo cual si pierden en Colombia y pierden en Brasil, el panorama geopolítico realmente se torna muy complejo. Por eso hay señales de acercamiento a nuestro gobierno, hay invitaciones para que vaya Alberto Fernández y se reúna con Biden, y no sé, esta idea de ir a la cumbre de las Américas y hablar en nombre de los excluidos es de algún modo darle a Estados Unidos el poder de ser quien designa quiénes son democráticos y quiénes no son democráticos en la América, y a quienes se puede invitar o no se puede invitar. Pero además recordemos que detrás de esta convocatoria está el señor Almagro, Luis Almagro, el que convalidó el golpe en Bolivia, secretario general de la OEA, y está la OEA, es decir, que sería como convalidar todo el sistema, y con la exclusión de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Ahora parece ser que Biden retrocede, van a invitar a una delegación de segundo orden de Cuba y podrían también permitir algún observador venezolano. Esto es lo que se rumorea, lo que se dice en los últimos días. No hay todavía definiciones. La reunión va a realizarse durante el mes de junio y se va a realizar en Los Ángeles. Va a haber también allí una convocatoria paralela de grupos de izquierda. En fin, está bastante movida la situación, y la posición argentina ha sido de reclamar la participación de todos los países sin exclusiones, y esto es lo que aparentemente pactó de ir a plantear allí Alberto Fernández con el presidente de México, con Andrés Manuel López Obrador, y con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, es decir, ir y hablar en nombre de los países que son excluidos. Ahora
Biden lo está invitando personalmente y lo está presionando con todo a AMLO para que vaya. Y López Obrador no quiere ir. Vamos a ver cómo se resuelve esa situación y cómo termina. Bueno, esto es todo por esta semana. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Isa, soy del segmento de Política Internacional Palestina y Medio Oriente. Hoy vamos a hacer nuestra primera entrega de la República Árabe de Egipto, la Jamahiría Meser al-Arabía. Es un país ubicado en el extremo norte de África, más precisamente en el extremo noreste. Es un país soberano, transcontinental, mientras que en Asia se encuentra en la península del Sinaí. Limita con Sudán al sur, con Libia al oeste y con la franja de Gaza de Palestina ocupada y al noroeste, con el resto de la Palestina ocupada, conocido como el enclave colonial israelí. Al norte limita con el mar Mediterráneo y al sudeste con el mar Rojo. Es necesario, para poder entender la importancia que tiene este país en el Oriente cercano, a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, poder comprometernos con una parte de su extensa cultura y con su extensa historia. La mayor parte de la superficie la integra el desierto del Sáhara. El río Nilo cruza el desierto de sur a norte, formando un estrecho valle y un gran delta en su desembocadura en el mar Mediterráneo. Estas tierras fértiles se hallan densamente pobladas, concentrando la tercera mayor población nacional de África. Casi la mitad de los egipcios viven en áreas urbanas, sobre todo en los centros densamente poblados como el Cairo, su capital, y la famosa ciudad de Alejandría. Fue cuna de la antigua civilización egipcia, que junto con la mesopotámica fue el origen de la actual cultura occidental, influyendo decisivamente en la historia de la humanidad. Los restos de esta civilización jalonan el país como las pirámides y la gran esfinge, o la ciudad meridional de Luxor, que contiene un gran número de restos antiguos, tales como el templo de Karnak y el Valle de los Reyes. Egipto es actualmente un centro político y cultural importante del Oriente Próximo y se le considera una potencia regional. Su actual forma de gobierno es una república semipresidencialista. Entre el año 2013 y el año 2014 estuvo bajo gobierno interino, formado tras el golpe de Estado del año 2013 que derrocó al primer presidente democrático del país, Mohamed Morsi, que dicho sea cierto, obtuvo la presidencia con un 78% de los votos del padrón electoral. Pertenece a lo que se conoce como la Hermandad Musulmana, un país de raíz islámica, un partido político de raíz islámica vinculado con otros movimientos de liberación nacional y de resistencia a la ocupación imperial de la OTAN, de las repúblicas democráticas, esto dicho con ironía, de la Unión Europea, que venden la falacia de la libertad y de la democracia, justamente derrocando, como en este caso y en tantos otros,
en el Oriente Medio gobiernos elegidos democráticamente. Las continuas injerencias británicas mantenían una estabilidad política hasta que en 1952 un golpe de Estado forzó al rey Farouk I a abdicar y llevó al gobierno al coronel Gamal Abdel Nasser como presidente del nuevo gobierno. Nasser declaró la titularidad pública del Canal de Suez, lo que supuso una importante mejora para la tesorería egipcia, aunque para ello tuvo que enfrentarse militarmente en 1956 a una conjunción de tropas francesas, inglesas e israelíes que en una comunión imperial intentaron derrocar al gobierno sin conseguirlo. Ese hecho se conoció como la crisis del Canal de Suez. Esta victoria militar colocó sin duda a Nasser a la cabeza de los líderes de Oriente Medio y como ejemplo a seguir por el mundo árabe para desembarazarse de las injerencias extranjeras. Entre 1958 y 1961, Egipto, durante la presidencia de Nasser, formó parte, junto con Siria, de la República Árabe Unida. Una alquimia que no llegó a buen puerto, lamentablemente, y que hubiese transformado la realidad de los países árabes de una manera diferente con relación al imperialismo de la OTAN, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Italia, de Francia, de fuerte presencia, todos ellos en la zona. La derrota de las fuerzas árabes por parte de Israel en 1967, durante la mal llamada Guerra de los 6 días, sino simplemente fue una batalla, privó a Egipto de la península del Sinaí y de la franja de Gaza, que estaba bajo su control administrativo y político por entonces. Cuando hacemos referencia, acá abro un pequeño paréntesis, cuando consignamos que determinado presidente llegó al poder a través de un golpe de Estado, en Oriente Medio no son golpes de Estado como los que hemos padecido durante décadas en el siglo pasado en nuestra América Latina contra gobiernos democráticos, contra gobiernos nacionales y populares en la mayoría de los casos, sino golpes de Estado producidos por militares populares en contra de lo que nosotros en nuestra región conocemos como los virreyes, puestos por los conquistadores para seguir fisgoneando sus intereses en la zona y controlar de alguna manera con estos virreyes o reyes en estos casos impuestos en la zona. Estos son los referidos golpes de Estado en Oriente Medio. Creo que con esta aproximación del día de hoy, ya en la segunda entrega, en el próximo programa, vamos a ir profundizando la importancia de Egipto en todo el Oriente Medio, su enorme potencial político y cultural, y de alguna manera mostrarle y pensar juntos por qué sigue siendo el faro para muchos países de la zona y fundamentalmente para muchos movimientos de liberación nacional. Como siempre, como todos los sábados, dándole las gracias a nuestras compañeras y compañeros de este colectivo que es Obligados a Volver. Gracias y buena semana. Hola, soy Amable López Martínez y en esta ocasión voy a tratar un tema
con cierta vinculación con la economía y el trabajo. El tema es el mito de la productividad en las relaciones laborales. Sorprenderá quizás si decimos que la productividad laboral depende del empresario. Valga pues esta afirmación a modo de butad o provocación para iniciar un debate que, al final, termina determinando una cuestión muy seria. Esta cuestión es nada más y nada menos que la participación del ingreso de los trabajadores en el ingreso nacional, o sea, lo ganado en un año dado por toda la sociedad. Quizás no haga falta aclarar que el resto, entre comillas, pues suele ser un resto muy importante y jugoso, es el beneficio de los empresarios y los rentistas. Sumando a ambos porcentajes, se constituyen los valores de la distribución del ingreso nacional. Sabemos también que la tradición política del justicialismo popularizó la idea del 50% para cada uno de estos componentes del proceso productivo, trabajadores y empresarios, como un paradigma de equidad. Ciertamente esto es así si se lo compara con estos tiempos de predominio del neoliberalismo, pero en muchas ocasiones y en diversos países los trabajadores supieron y pudieron lograr más del 50%, y veremos por qué. En algunos momentos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se retomó dicho nivel por un tiempo. Pero vale aclarar que no existe ningún techo objetivo que convalide un techo para el ingreso de los trabajadores. Si estos fueran dueños de los medios de producción, es decir, todos trabajadores propietarios, les correspondería el 100% como es obvio. Pero volvamos entonces por un momento a la supuesta provocación del principio, la afirmación de que la productividad depende del empresario. Y adentrémonos entonces en el análisis de qué cosa es científicamente la productividad. La productividad es un hecho físico no monetario. Sencillamente es el cociente entre unidades de producto en el numerador y la cantidad de horas trabajadas en el denominador. Es casi más bien un tema de ingenieros de producción. Si uno se pregunta de qué depende, la respuesta más seria es que depende de la tecnología, entendiendo por tecnología el tipo de proceso productivo que los empresarios pusieron en marcha. Los empresarios, como es obvio, en general en una sociedad capitalista, son quienes conducen el proceso productivo y se quedan con el resto luego del pago de los salarios. Los trabajadores son más o menos productivos dependiendo del equipo que se les provee. Por eso la afirmación inicial funciona como provocación, pero es una realidad objetiva al mismo tiempo. No es una opinión personal esto. Para la ciencia económica, en cualquiera de sus escuelas de pensamiento, la productividad laboral es, como decíamos, el cociente entre producto y cantidad de horas que se requieren para lograrlo. Y esto, subrayémoslo, depende solo del equipo de producción con el que se trabaja y de la organización productiva que se pone a disposición del trabajador. Un trabajador con un arado manual produce 1 tonelada de cereal, por ejemplo, en un tiempo dado, y con un tractor la produce en la tercera parte del tiempo. Eso es la productividad y no otra cosa. Y el tractor es una inversión que realiza el empresario, al menos en una sociedad capitalista de mercado. Entendemos ahora, pues, la afirmación inicial. Pero ¿por qué nos centramos en este tema de definiciones aparentemente técnico? Lo hacemos porque tiene una gran implicancia política. Ocurre que el falso sentido común liberal nos ha habituado a confundir productividad con diligencia, empeño, aptitud, es decir, buena disposición del trabajador para producir más en la misma unidad de tiempo. Se induce así a confusión con el concepto de eficacia. Y el concepto de eficacia tiene poco que ver con la economía y con la ingeniería de producción y con las discusiones sobre el nivel salarial, que es a donde queremos llegar. Esto es así porque cuando se aplica una tecnología dada, la eficacia de los trabajadores se presume sabida al momento de su selección y formación técnica,
y se conforma un estándar de producción del colectivo laboral, un estándar, un promedio, y con eso se presupuesta y se trabaja. Es más, suele ocurrir que, dado un cierto equipo de producción, este equipo limite en los hechos la posibilidad de que los trabajadores intensifiquen su trabajo por más que quieran. Llegados a este punto, es decir, para dar aumentos reales más allá de la inflación, el empresario puede hacer una alegación, pero esta no es la de la productividad. Es en todo caso el tema de la rentabilidad. Pero el aumento, que solo lleva el valor del salario al lugar inicial, no puede objetarse ni por la productividad ni por la rentabilidad. Corresponde simplemente para mantener la situación inicial. El problema debería resolverse fácil si los sindicalistas y los trabajadores le preguntaran con precisión al empleador: está bien, la productividad, ¿cómo la medimos? ¿La medición es objetiva y controlable? En la práctica esto no ocurre, se queda todo en palabras. Muchas veces ninguna de las dos partes sabe bien qué es la productividad. En una gran paritaria nacional no sería tan difícil medir el incremento de la productividad. Si se toma el PBI per cápita y este ha crecido, por decir un número, 3% en el año, los trabajadores han sido más productivos y podrían reclamar un salario real 3% más alto. El salario real es el nominal ajustado por inflación. Con ello no hacen más que pedir que su parte del salario relativo se mantenga. El salario relativo es el peso de la suma de todos los salarios como porcentaje del PBI. Si el PBI aumentó, el salario real tiene que aumentar. Podrían además pretender los trabajadores, y con justicia, un salario relativo, es decir, una participación en el ingreso mayor, si el empresario ha tenido mayor rentabilidad. En los días del neoliberalismo esto parece un sueño, sin embargo ocurrió. En los años de Franklin Delano Roosevelt, el salario relativo en Estados Unidos era de un 60 o 70% del Producto Nacional, y ahora no llega al 35%. En las socialdemocracias escandinavas y del norte de Europa también ocurrió, antes de que las socialdemocracias defeccionaran y se hicieran liberales. Por supuesto, también ocurrió durante el justicialismo. Si le dicen al trabajador que se necesita mucha ganancia para poder invertir, no hay problema. El trabajador puede aceptar gustoso alguna cantidad de acciones que le provea de dividendos futuros. En definitiva, la distribución del ingreso no surge de ningún parámetro objetivo que limite materialmente las aspiraciones del trabajador. Es solo el resultado de la relación de fuerzas de cada sector, trabajadores y empleadores, que, como es sabido, depende de cada situación política. Hasta pronto. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp.
Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Estimados oyentes, aquí nuevamente con ustedes José Muchnik en el espacio Mirada Poética de Obligados a Volver. Les hablaré de un hecho un tanto insólito que me ocurrió esta semana, insólito, digamos, casi milagroso. Me entero mirando las redes que Tati Almeida, nuestra querida Tati Almeida de Madres de Plaza de Mayo, le ofrece al Papa Francisco el libro Tierra Viva, Luces del Mar. Yo miro y soy el primero sorprendido. Es un libro que había publicado hace ya unos 15 años en Buenos Aires, en asociación con una fotógrafa, la fotógrafa hispano-argentina Alejandra Borcel, y es un libro que asocia fotografía submarina con poemas. Un libro que está cerca del tema medioambiental. Y se imaginan ustedes la sorpresa al ver esta foto en la cual Tati Almeida le ofrece este libro al Papa. Y por supuesto, inmediatamente, por las redes de los amigos, y José, ¿qué es este libro? Pues fue un libro que tuvo su difusión limitada. Y es como que el milagro es que este libro vuelve a renacer, porque de ahí están pidiendo cómo que lo vuelven a difundir, cómo se consigue, etcétera, etcétera. Y se plantea el tema de, ¿qué tiene esto de la mirada poética, no? ¿Por qué la poesía? ¿Por qué hicimos este libro que se llama Tierra Viva, Luces del Mar? Que es un tema más que actual, que es el tema medioambiental. Nadie puede negar que el problema medioambiental es uno de los principales desafíos que se plantea a cualquier alternativa de cambio político, económico, social. Tiene que considerar el cambio medioambiental. O sea que esto abarca tanto el cambio climático, las catástrofes asociadas, la polución de nuestro medio de vida, la deterioración de la biodiversidad, hasta la calidad de los alimentos que ingerimos. Y en este libro las fotos que están son muy bellas y fotos que muestran la vida submarina. Y en una entrevista que hicimos hace poco con la fotógrafa Alejandra Borcel, ella decía que cómo cambió la deterioración del medio marino, cómo ahora se encuentra mucho más plásticos, casi islas de plástico en el mar, fruto de la polución, ¿no? Entonces, es cierto que la agravación de las crisis medioambientales marcaron el comienzo del tercer milenio, ¿no? Y se plantea como cuestionamiento de fondo las relaciones del hombre con la naturaleza. Entonces es pertinente que nos preguntemos si la poesía tiene un lugar en ese cuestionamiento. ¿Cuál es el lugar de la poesía? Yo personalmente sostengo que para abordar la problemática medioambiental de manera integral no se puede separar el conocimiento científico de la percepción poética del mundo. Cómo comprender nuestra manera de estar en el mundo, cómo comprender una selva, una montaña, un río, si separamos el conocimiento científico de la percepción poética de esa selva, de esa montaña o de ese río. Estarán todos de acuerdo que los equilibrios biológicos son indisociables de las culturas y los valores de los seres que habitan esos medios. Entonces, se plantea el tema que la palabra poética puede contribuir a la construcción de una ecología social, una ecología ascendente, es decir, una ecología que parta de la apropiación por parte de la sociedad de los desafíos medioambientales y la puesta en marcha de soluciones territoriales solidarias, es decir, una ecología que parta de la movilización popular. Entonces este libro, está en vía de ser resucitado,
decimos en él que a la vez son palabras en imágenes, imágenes en palabra, que es poesía y fotografía, una misión imposible, ¿no? Una misión de alertar, decir qué está pasando con el mar, qué está pasando con nuestras praderas, qué está pasando con todo el aire, los ríos. Entonces, decimos en esa introducción de este libro, señoras y señores, niñas y niños, árboles y peces, algas y cangrejos, habitantes del planeta llamado Tierra, como botellas al mar arrojamos estas páginas, no sabemos si encontrarán destino. Y esas páginas las arrojamos al mar hace 15 años, y aquí que nos encontramos con este hecho que este libro acaba de ser ofrecido al Papa, cosa que le da una notoriedad, digamos, inesperada. Y les quería leer, porque de acá voy a consultar el libro nuevamente, a releerlo, y me digo, después de todo, hay ciertos toques bíblicos en uno de esos primeros poemas de este libro que les quiero leer. Este poema dice: nada fue cierto. No se preocupen, nada fue cierto. Ni las aguas que agonizaron día a día, ni el aire enrarecido poco a poco, ni los pájaros caídos, pues las nubes no tenían alas para repartirles. No se preocupen, nada fue cierto. Ni los barcos en llamas que los bosques inventaban para gritar socorro, ni las ballenas que perdían sus ilusiones más livianas para hundirse sin remedio, ni las masacres que brotaban como enredaderas de sangre para vergüenza de la especie. No se preocupen, esto fue solo un bosquejo. Los dioses estaban probando la forma del mundo. Tal vez el barro en la costilla se puso muy espeso, o las costillas muy filosas se convirtieron en odio, o los ángeles distraídos no vieron llegar los monstruos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce la Biblia de los mares? Ahora habrá que imaginar tinta y plumas diferentes para dar más ternura al próximo ensayo. Bueno, en realidad, al leerlo, me doy cuenta que hay bastantes cosas de anticipación, y con esto le digo, bueno, muchas gracias por la atención, y nos vemos nuevamente, o mejor dicho, nos escuchamos nuevamente en La Mirada Poética de Obligados a Volver. Muchas gracias. Hola, soy Rory Sampieri y para el programa Obligados a Volver y en su espacio dedicado al folclore, me voy a referir en esta ocasión al conflicto de Malvinas, a la guerra de Malvinas, que se desarrolló entre el 2 de abril del 82 y el 14 de junio de 1982, y que, movilizó muchísimos sentimientos en la sociedad, porque es uno de los temas que nos unen a todos los argentinos, la recuperación de nuestras islas del Atlántico Sur. Y en ese sentido, en esa movilización social que hubo a raíz del conflicto, la música no estuvo ausente precisamente de estas emociones, aun cuando ya había algunos autores, compositores, que habían escrito y se habían referido al tema muchísimo tiempo antes del conflicto armado. Es el caso, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui, cuando no el maestro, que había escrito 11 años antes de que comenzara la invasión, o sea, 11 años antes del 2 de abril de 1982, había escrito La Hermanita Perdida, un tema que es ampliamente conocido, que en sus estrofas dice: Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata, Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Dice, se está refiriendo precisamente casi como en un rezo laico o en un ruego
el retorno de las islas al conjunto territorial de nuestro país. A esta bella canción, que hay una versión muy linda de Lolita Torres con Ariel Ramírez, quien es el autor de la música, que se la recomiendo la busquen en YouTube, en fin, en alguna de las plataformas, porque está muy, muy bien cantada en una obra muy linda que hizo Lolita Torres con Ariel Ramírez. Ese tema que había escrito Atahualpa Yupanqui, que para mi gusto es uno de los más, de los mejores, porque precisamente se refiere a eso, a la recuperación territorial. También el conflicto desató toda una exaltación patriótica y nacionalista que tuvo sus expresiones en temas como Décima para un valiente de Argentino Luna, o Retornarán las Malvinas de Rimoldi Fraga, o Los Ramones de Mario Bofill y el padre Julián Cini, o La Carta Perdida de Julián Ratti que cantó Soledad. Pero ahí hay toda una variedad en cuanto a la calidad de las letras, porque muchas entran en la sensiblería fácil del nacionalismo, del patrioterismo, y muchas veces se pierde distancia y se pierde conciencia de lo trágico que resultó este conflicto, sobre todo para nuestros muchachos que cayeron en las islas, para nuestros soldados y para sus familias, y todo el drama posterior, ¿no? Así que bueno, pero en el folclore, digamos que estas son los temas más sobresalientes de todo lo que se fue creando antes y durante el conflicto. Lo que sí queda claro es que el folclore desde siempre se hizo cargo de que es una deuda pendiente que tenemos para con nuestra historia, para con nuestra integración territorial, la recuperación de Malvinas. El tango no estuvo ajeno a este conflicto, ni antes ni durante el conflicto. Por ejemplo, Osvaldo Pugliese, uno de los máximos referentes que tiene nuestro tango, ya había interpretado y lo había estrenado en 1973 el Son y Serán Argentinos, un tango que había escrito Sebastián Piana. Y después hay un hecho curioso también con la figura de Astor Piazzolla, porque Astor Piazzolla en mayo del 82, o sea, en pleno conflicto, y también llevado por la emoción y por esta cosa de que nos sentíamos, bueno, que se habían recuperado las islas, él creó un tango que se llamó Los Lagartos, en obvia alusión al grupo ese comando que dirigía Alfredo Astiz, pero desconociendo totalmente quién era Astiz y qué significaba todo esto. Advertida de esta situación por un amigo muy cercano a Hipólito Solari Irigoyen, automáticamente le cambió el título y pasó a llamarse Contraataque. Y este tango termina como Tanguedía 3. Ese es el título que llevó esta obra que hizo Piazzolla en homenaje al conflicto de Malvinas. Pero para extremar la paradoja de este tema, es incluido en el film de Pino Solanas, en el exilio de Gardel, al decir del investigador Carlos Curi. Entonces, como ustedes pueden ver, la guerra de Malvinas, en el caso de la música, bueno, ni hablar del rock and roll o del rock nacional, para ser más preciso, cuando León Gieco creó Solo le pido a Dios. Y así un montón de temas más que siguieron después, incluso después del conflicto, y hasta nuestros días siguen habiendo títulos referidos a la guerra de Malvinas, a esa materia pendiente que tenemos todos los argentinos como sociedad. Así que bueno, les quería dejar estos comentarios respecto a un conflicto tan doloroso para nosotros y tan caro a nuestros sentimientos. Será hasta la próxima, amigos.
En esta sección de tango, hoy vamos a hablar de Gabino Coria Peñalosa, que escribió un tango en 1957 que se llamaba Nuestras Malvinas, con música de Luis Teixeira. Islas Malvinas, clamor de patria, trozos cautivos de la nación, juremos todos los argentinos un día darles la redención. Nuestras Malvinas por siempre libres de azul y blanco se han de vestir, porque los pueblos americanos sin coloniajes han de vivir. Fueron violadas las islas nuestras, frente a las costas del patrio mar, y tal ultraje ni un solo día los argentinos han de olvidar. La patria manda, la patria quiere, la patria exige su redención. Nuestras Malvinas están sufriendo más de 100 años de usurpación. Los argentinos rescataremos nuestras Malvinas por dignidad, oirán un día nuestro himno patrio con sus 3 gritos de libertad. Bueno, Gabino Coria Peñalosa, lo apodaban Chacho, nació el 19 de febrero del año 1881 en La Paz, Mendoza, y falleció el 31 de octubre del 75, o sea, vivió 94 años. ¿Sí? Fue letrista, fue poeta, escritor, periodista y estuvo 50, 60 años de activo en su trabajo literario. Hay una obra notable que es Caminito, que es letra de él y música de Juan de Dios Filiberto. Otra obra se llama El Pañuelito y la escribió en 1929. La madre era doña María Natividad Peñalosa, nacida en Olta, en La Rioja. Era descendiente del caudillo federal riojano Ángel Vicente, el Chacho Peñalosa. Bueno, Coria Peñalosa se relacionó con el mundo tanguero de Buenos Aires a través de Juan de Dios Filiberto, ¿sí? Pero además con Carlos Gardel, con José Razzano, con Francisco Canaro, con Homero Mansi, con Pascual de Rogatis y otros músicos del ambiente. Su primer tango fue el famoso El Pañuelito, en 1920, grabado también por Filiberto, al igual que otro montón de temas. Pero de toda la obra, Coria Peñalosa se ha vuelto célebre por el tango de 1926, que es Caminito. Un poema escrito en 1903, cuando Coria Peñalosa se encontraba en Villa Mercedes, provincia San Luis. Bueno, Caminito es mundialmente famoso, ¿no? El tango. Bueno, si bien Filiberto se inspiró para componer la música en un sendero del barrio de La Boca, que ha sido preservado como patrimonio cultural, los versos de Coria Peñalosa están referidos al pueblo riojano de Olta, con Loma Blanca, y a los sentimientos que le inspiraba un amor perdido. Otros tangos escritos por Coria Peñalosa son La Cartita, El Besito, El Ramito, La Vuelta de Rocha, La Tacuarita, todas grabadas por Gardel. También fue colaborador de varias revistas, entre ellas El Mundo, la revista Atlántida, Las Letras, en el diario La Nación. También escribió Caras y Caretas y Nativa, de revista de la que fue cofundador. Además publicó 3 libros de poemas, cantares, La Canción de mis canciones en 1939 y El Profeta Indio en 1950. Bueno, hablando de tangos patrióticos, Un correntino de ley también, y homenajeando a los compatriotas de esa provincia que ofrendaron sus vidas en pos de tantos compatriotas correntinos, en pos de la justicia, la defensa del territorio de las Islas Malvinas. El conocido músico Manuel Campoamor compuso tangos patrióticos, ¿no? En aquel tiempo compuso un tango para el sargento Cabral, grabado por el Cuarteto del Centenario, en el que se reconoce al sargento correntino Juan Bautista Cabral, que el 3 de febrero de 1813, en el combate de San Lorenzo y a costa de su vida, salvó la del general San Martín.
Seguramente existen muchos más tangos entre los 70.000 registrados en Sadaic que involucren a nombres y acontecimientos relacionados con la lucha emancipadora de nuestra patria, según la concibieron los personajes que se la jugaron en momentos, por cierto, difíciles a principios del siglo XIX. Porque el tango no ha permanecido ajeno a las composiciones para la patria y a reconocer a las gestas patrióticas. El rechazo de Buenos Aires a una tentativa invasora en 1806 ha dado lugar al tango, por ejemplo, Reconquista, de Alfredo Bevilacqua, donde se refiere a esta invasión inglesa. Otro tango, el Tacuarí, de Juan Maglio, Pacho Maglio, fue grabado por el autor y también por el Cuarteto del Centenario, que evoca la heroica batalla del 19 de marzo de 1811 en Paraguay, donde Manuel Belgrano, con un puñado de hombres y gran astucia, logró hacer retroceder 2.000 soldados del enemigo para luego pactar con el comandante español una retirada digna con intercambio de prisioneros. El tango Maipo, otro, registrado por muchos intérpretes de Caro, D'Arienzo, fue compuesto en 1918 al cumplirse el centenario de la batalla de Maipú. Hay muchos tangos patrióticos, pero hoy recordábamos el de Gabino Coria Peñalosa, que es un poema hacia las Malvinas, clamor de patria, trozos cautivos de la nación, juremos todos los argentinos un día darles redención. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender.
el mismo fuego, ante muertos que se den, soportando el mismo fuego, ante muertos que se den, pasará, pasará, río arriba el obligado pasará, volverá, volverá, y en quebracho quedará, volverá, volverá, y en quebracho quedará.